Bueno, pues qué tal, otra noticia bastante interesante y ahora tenemos una entrevista de una persona de las Naciones Unidas. Se llama lo siguiente: David Beasley es director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Escuchemos lo que ha dicho este hombre en una entrevista reciente, de acuerdo, que dio al Político, la página web politico.com. Y ha dicho algo que puede que ponga más de uno de los pelos de punta. La ONU advierte en esta entrevista que la guerra en Ucrania provocaría escasez mundial de alimentos y la hambruna que podría seguir. Y dijeron lo siguiente, estas son las propias palabras de esta entrevista. Dijo lo siguiente: infierno en la tierra. Si crees que tenemos un infierno en la tierra ahora mismo, simplemente prepárate, dijo David Beasley. Si descuidamos el norte en África, el norte de África llegará a Europa. Si descuidamos el Oriente Medio llegará a Europa. Beasley explicó que Rusia y Ucrania se encuentran entre los mayores productores de exportación de cereales del mundo. Esto es especialmente cierto para África, que importa la mitad de su grano de Ucrania. La mitad, una cantidad tremenda, ¿no? Y de Rusia, o sea, África importa más de la mitad de su grano de estos dos países. Si estos dos países están en conflicto, en guerra, obviamente no tendrán la capacidad de exportar alimentos. Por lo tanto, los países que están dependiendo de esta comida, ¿qué pasa? Pues obviamente pasarán por hambruna. Beasley llamó la atención actual, que sería la tormenta perfecta de la inflación, el COVID, los choques climáticos y las guerras sin resolver. Esto es tremendo, o sea, literalmente tenemos ahora mismo, que ya os dije esto hace unos cuantos días, ahora un director ejecutivo del programa de alimentos del mundo de la ONU, de acuerdo, que este tío sabe lo que está hablando y tiene conexiones, obviamente, y sabe muy bien lo que está hablando. Pues él mismo lo ha dicho: prepárate porque el infierno está por llegar. ¿Qué más? ¿Queréis más cifras para que veamos el motivo? Mirad, Ucrania fue el segundo mayor proveedor de cereales de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y uno de los mayores proveedores de los mercados emergentes en Asia y África. ¿Entendéis ahora por qué el conflicto está centrado, curiosamente, en Ucrania? Desglosando las cifras, Ucrania produjo el 49,6% del aceite de girasol mundial. O sea, la mitad del aceite de girasol del mundo entero, que se utiliza en cocinas de todo el mundo, en pastelerías, en tiendas, en supermercados, en todas partes del mundo. Da igual, no mires, el aceite de girasol es barato y obviamente se utiliza en todo. El 50% casi viene de Ucrania, o venía de Ucrania. El 10% del trigo mundial, el 12,6% de la cebada mundial y el 15% del maíz mundial. Que el maíz también se utiliza para alimentar animales. O sea que estamos jodidos, porque si los animales no comen tampoco, pues la hambruna afecta a los animales y no queda carne. O sea, ¿veis lo que sería el problema? Bien, pues este hombre no se limita a las lejanas costas del Atlántico. Los precios de los alimentos, junto con otras necesidades básicas como la gasolina, están aumentando. En los últimos 12 meses, el coste del trigo aumentó en un 69% en únicamente 12 meses. Debido a la sequía extrema, el trigo del invierno está en muy mal estado en Kansas, en Oklahoma, en Texas. O sea, el trigo está ya en condiciones bastante malas. Según el Centro Nacional de Mitigación de Sequías, más de la mitad de Kansas se clasificó como sequía severa o peor a partir del 8 de marzo. Las condiciones más secas desde 2018. La sequía severa también cubre las 3/4 partes de Oklahoma y más de 2/3 de Texas. Ambos son grandes productores de trigo. O sea, tenemos problemas en Ucrania y ahora tenemos sequía y problemas en Estados Unidos también.
El futuro del trigo en Estados Unidos se dispararon a niveles más altos en 14 años, a principios de la semana pasada, cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania expulsó del mercado a dos de los exportadores de trigo más grandes del mundo. Esto tiene a los países importadores luchando por fuentes de reemplazo, obviamente. Mientras tanto, se espera que la cosecha de trigo de invierno en China también, el mayor productor de cereales del mundo, esté entre las peores, coincidentemente, de la historia, después de las fuertes lluvias y retrasan las siembras. Puede que esto fue manipulado por las tecnologías de control ambiental también. O sea, estamos viendo que constantemente hay un conflicto en Ucrania y después hay como que de repente en todas partes del mundo los grandes productores de alimentos, de acuerdo a la agricultura, oye, hay sequía, hay problemas, hay lluvias fuertes, todos, es que se pusieron de acuerdo, ¿no? Es que es muy extraño, es como que muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso. Bien, pues, ¿qué más? En enero, los expertos mundiales señalaron que China estaba acumulando los principales tipos de granos y que para el próximo año la mayoría del suministro de alimentos del mundo estará en los almacenes chinos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, China tendría, ojo, agarraos, el 69% de las reservas mundiales del maíz, y el 60% de su arroz y el 51% de su trigo a mediados del 2022. O sea que China tendría literalmente más de la mitad de alimentos básicos como maíz, arroz y trigo en China. ¿Os podéis imaginar los conflictos que saldrían? Hombre, obviamente sería tremendo. Ahora bien, la parte más importante es la siguiente: la hambruna no vendrá de una forma como una ola para todos, será escalonado. Los primeros que estarán afectados será obviamente África, partes de Asia, será también partes de Oriente Medio, y como dije antes, estas personas que sufrirán lo que será esa escasez, porque si no pueden comprar alimentos, la mitad del trigo que llega a África desaparecerá. Es que no tendrán alternativa, porque los países europeos, ¿de acuerdo? Obviamente, y otros países ricos del mundo, pues pagarán más dinero por ese trigo que viene de otras partes del mundo. Y obviamente, si pagan más dinero, África, que tiene menos dinero, se queda sin trigo. La hambruna afectará, la gente empezará obviamente, al éxodo masivo, llegarán a Europa. ¿De acuerdo? Después, ¿qué pasa? Pues en Europa obviamente habrá menos trigo también y la gente perderá el trigo también porque habrá más bocas que alimentar. ¿Y qué pasa? Pues obviamente la tercera fase, después de la primera fase, que es Ucrania, la guerra, la segunda fase son los países más pobres, la tercera fase sería los países más desarrollados, obviamente sufrirán lo que será esa pérdida de alimento porque habrá tanta gente emigrando fuera de otros países de África, Oriente Medio, de que simplemente no habrá suficiente para alimentarles. Y llegados a ese punto, será lo que sería el reset completado. Tendríamos la pandemia, la guerra y ya pues lo que sería la hambruna. Obviamente, después de esto, ¿qué pasa? Pues vendría lo que sería el Salvador o la salvación, que podría ser, por ejemplo, la implementación oficial de ese nuevo orden mundial, que será un sistema en el cual implementarán, ¿qué pensáis? Obviamente, los bonos alimenticios, o mejor dicho, la tarjeta alimenticia, que será un chip, o puede ser lo que sería en tu móvil, o lo que sea básicamente, y con ese móvil vas a escanear lo que sería, vas a la tienda y recibirás tu pequeño, digamos, ración de comida, obviamente, con la cual tendrás que sobrevivir durante una semana, durante unos cuantos días, y así de vuelta cada vez, ¿no? Y obviamente la gente que podrá hacer esto será únicamente la gente que aceptarán las leyes del sistema. Parece una locura. Yo esto obviamente no quiero que pase jamás. Para nada, obviamente, yo no quiero que esto pase. Pero estamos viendo ya que literalmente la entrevista con un ejecutivo, con un director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ha dicho en la cara, en una entrevista: el infierno en la tierra se está acercando, porque lo que estamos viendo ahora mismo es nada, es lo que sería simplemente pues un campo de flores, tan simple como eso. Bien, pues nada más, yo espero que obviamente esto no ocurra, espero que no haya hambruna, espero que no haya problemas, espero que lo que sería que la agricultura mejore y que todo el mundo tenga alimentos de sobra, que sea barato, pero a como vamos, al próximo año el precio del trigo puede que aumente el doble o el triple o el quintuple, no sé, ya veremos.
Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de AlphaMind. Hasta pronto.